En el programa de hoy haremos referencia a todas las actividades que se han realizado esta semana en el Ateneo. Y tendremos a Víctor Casco, coordinador de la sección de Historia, y a Marcelino Cardallaguet, antiguo coordinador de la sección, presentándonos su libro. Esta semana, en el placer de la música, hemos disfrutado con la canción anglosajona. Miguel Hurtado nos presentó a Frank Sinatra y sus letras míticas como My Way o New York. El mismo día se suspendió la obra del grupo de teatro Cambaluz un poco más tarde, que en enero nos presentará en el programa sus obras para el próximo año. El jueves, en el taller de salud mental, Aurora Gardeta nos explica Estado mental nocivo. Y el viernes, en el Cineforum, comentaremos Esmeralda la Cíngara, por William Dietel. Ayer tuvimos el placer de asistir al homenaje a Marcelino Cardallaguet y presentación de su libro Guadalupe y otros, con el que hablaremos durante este programa. Buenas tardes, bienvenidos al programa de hoy. Hoy es un placer para mí tener a Víctor Casco. Es licenciado en Historia, trabajó en el Archivo Histórico Municipal, ha sido concejal y diputado y bueno, ahora es el coordinador de la sección de Historia y Arqueología del Ateneo de Cáceres. Es un placer, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, nuestro segundo invitado, también es un placer grandísimo tenerlo aquí, es Marcelino Cardallaguet, lo he dicho bien su nombre, es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca, ha sido profesor de la Universidad de Salamanca y también de la Universidad de Extremadura. Fui socio fundador de la Universidad de Extremadura. Es catedrático jubilado del Instituto de Zafra y del Instituto de Cáceres. De Cáceres, sí, del Brocense. Vale. Además ha sido concejal, primer teniente alcalde de Cáceres y bueno, ha sido diputado en Badajoz. Provincial en Badajoz. En Badajoz fui muy poco tiempo, luego en Cáceres en el ayuntamiento sí he estado muchos años. Vale. Y bueno, es antiguo coordinador de la sección de Historia del Ateneo de Cáceres y bueno, nos va a presentar su libro, que es Guadalupe y otros temas, conferencias del Ateneo de Cáceres y bueno, lo escucharemos luego que nos cuenta sobre el libro, ¿vale? Encantada de que esté aquí, ¿vale? Venga, muchas gracias. Bueno, en un primer momento, Víctor, nos gustaría saber qué es eso de, no qué es la historia, sino qué aplicaciones tiene, qué conocimientos tiene la sociedad, ¿vale? Un poquito... Bueno, la historia tiene, como has dicho, muchas aplicaciones. Para empezar, forma parte del currículum escolar de cualquiera. Es decir, cuando uno accede a la enseñanza, una de las asignaturas que va a recibir, primero ciencias sociales y luego, a medida que vaya avanzando en el sistema educativo, historia, porque se entiende que es bueno y positivo que los seres humanos conozcamos nuestro pasado, conozcamos el origen de nuestro país, el origen de Europa, el origen de la sociedad, cómo ha ido evolucionando, las distintas etapas históricas. Y sirve, por ejemplo, pues para conocer conflictos actuales, para conocer cosas que sin la historia la gente no entendería el por qué hay un conflicto en Palestina y conocer que se viene arrastrando desde 1948, por ejemplo, conocer la evolución de nuestra sociedad, saber pues cómo ha sido la historia de este país, por qué existe una monarquía, en este caso que se llama borbónica, de dónde proceden los borbones, que había antes de los borbones. Es decir, sirve fundamentalmente, lo decía Cicerón en una frase, la historia es maestra de la vida, sirve para conocernos mejor, para conocer mejor nuestra sociedad, para conocernos mejor como seres humanos y para conocer nuestras costumbres y el porqué de nuestra sociedad. Vale. Hombre, hay que tener en cuenta que la historia es sociología dinámica. Es decir, es análisis sociológico, pero a través del tiempo, no como hace la sociología, que es la sociedad actual, analiza la sociedad actual de una manera estática, según está hoy. La historia la va analizando a través de las eras, a través de las épocas, a través de las edades. Vale. Pero, ¿cómo y cuándo surge la necesidad de estudiar la historia? Pues surgió con relativa facilidad y en época temprana, entre comillas, me refiero. Con los griegos, por ejemplo, es decir, el primer historiador que se considera como tal, el padre de la historia, es Heródoto. Luego aparecerán Tucídides.
Y además Heródoto, cuando escribe su libro Historia, lo hacía para intentar explicarse a sí mismo y explicar al mismo tiempo a los griegos el porqué de un conflicto que era el que se había producido entre griegos y persas. Y como tenía la necesidad de entender cómo había surgido ese conflicto, empezó a escribir una investigación, que es lo que significa historia en griego, investigación. Empezó a preguntarse por los orígenes, cómo había surgido ese enfrentamiento entre el imperio persa y las ciudades griegas, y para comprenderlo, pues buceó, viajó, se informó e hizo ese libro. Y las crónicas las crónicas sobre los reinados son también muy antiguos. Cuando aparece la escritura, inmediatamente aparecen las crónicas, en este caso de los reyes, las crónicas de los sacerdotes. La historia seguirá apareciendo con los romanos, seguirá apareciendo en la Edad Media mediante las llamadas crónicas medievales, a lo largo de la modernidad, y ya se convierte en una ciencia, en una disciplina muy importante a partir del siglo XIX. Empieza empieza temprano, la historia aparece temprano entre las habilidades del ser humano, porque todos queremos saber de dónde venimos, y esa es la gran pregunta que desentraña y que formula la historia. A dónde vamos, ¿no? Efectivamente. Vale. ¿Ahora qué temas estáis haciendo en la sección? ¿Qué conferencias? ¿Cuáles habéis hecho y cuáles vais a tener durante los próximos meses? Pues, como Marcelino sabe muy bien, nosotros venimos repitiendo muchos temas que son importantes y que hemos visto que a los socios y a la gente que se acerca al Ateneo le interesa bastante. En primer lugar, las efemérides. Cada año se produce un centenario, un bicentenario, el quinto centenario de algún hecho trascendente e importante, o incluso de algún hecho trivial, pero que merece la pena estudiarse por las connotaciones que tiene. Pues podemos hablar desde la Guerra de las Malvinas hasta el hundimiento del Titanic el 14 de abril de 1912, o la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, y vamos analizando pues esos acontecimientos, esas efemérides, explicando por qué se producen y cuándo. También hemos abordado historia del arte, para que la gente conozca pues qué es una catedral, todo lo que hay detrás del cuadro de las Meninas, por ejemplo. Hace una semana estuvisteis en castillos medievales, ¿no? Efectivamente, estuvimos hablando de monasterios medievales. De monasterios medievales. Los monasterios cistercienses y cluniacienses, el arte románico, el arte gótico, lo estuvimos explicando. Y la vida monástica, sobre todo. Sí. Vale. Luego hemos hablado también de historia de Extremadura, que lo ha llevado Marcelino, una serie de conferencias muy interesantes sobre la historia de esta región nuestra. Ahora estamos en historia de Cáceres, y también un tema que aborda mucho Marcelino, que es el callejero. Es decir, tocamos temas que afectan a la historia mundial, temas de España, temas regionales y temas locales. Y temas actuales sobre todo, ¿no? Porque la gente se piensa que historia siempre es hablar de antes y no de una historia que se puede explicar de ahora, ¿no? De hecho, es que el análisis de un acontecimiento actual siempre nos remite a unos antecedentes. Eso es la historia, esos antecedentes, esa evolución social o sociológica de unos problemas o de una sociedad o de un individuo, porque también hemos hablado de personalidades únicas que su nacimiento, su muerte, cualquier acontecimiento, pues hemos desarrollado. Por ejemplo, Juan Jacobo Rousseau, pues el otro día pues estuvimos hablando, charlando y debatiendo sobre la personalidad de Rousseau, su importancia histórica, claro, etcétera. Vale. ¿Y qué temas vais a hacer durante estos meses? En el 2013, ¿qué vais a tocar? Pues en el 2013 la verdad es que tenemos un calendario de efemérides bastante interesante. Han sucedido muchas cosas, sucedieron muchas cosas, que se va a cumplir el centenario, el 50 aniversario, el bicentenario. Pero bueno, queremos... ¿Puedes poner algún ejemplo para que lo... Pues por ejemplo, el milenario del Reino de Granada, que es una cosa muy bonita, muy interesante. Hombre, no es que tenga que ver con Extremadura, pero sobre todo la importancia que tuvo desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista, diríamos, religioso, la fundación del reino nazarita, por ejemplo. También vamos a hablar de don Segismundo Moret y Pendergast, una persona muy relacionada con Cáceres, que ahora se conmemora también el aniversario.
Sí, efectivamente, es el barrio de Aldea Morez y la minería de Aldea Morez tiene que ver con Segismundo Morez. Si no hubiera estado ese ministro, no hubiera existido ese barrio. Incluso el ferrocarril que tenemos, la estación de ferrocarril, se debe a Segismundo Morez. Vamos a hablar también, vamos a seguir con la historia de Cáceres. La hemos dejado en la fundación por los romanos y vamos a abordar pues la historia medieval, la historia moderna, es decir, hasta nuestros días. ¿Habéis partido este año desde su nacimiento? Hemos partido sobre todo de la historia antigua. Vale. Existen documentos arqueológicos especialmente. Pero, por ejemplo, pues ya se está pensando en la historia musulmana. Cáceres es un nombre musulmán, es una ciudad musulmana que conserva tradiciones musulmanas y es muy bonito. Después ya la época moderna, la época de florecimiento, la época de, diríamos, de mayor gloria de Cáceres, ¿no? El siglo XV, XVI, las decadencias también. Y finalmente, pues la historia contemporánea, hasta nuestros días. Bueno, pues después de esta maravillosa explicación, vamos a ver qué es lo que sabe la gente de la historia de Cáceres. Esta semana hemos preguntado en las redes sociales, ¿cuál es el evento o hecho más importante en Cáceres? Juanma Zamorano nos comenta que uno de los actos más importantes fue cuando obtuvimos el Patrimonio de la Humanidad. Mamen Barahona nos cuenta que además de ser patrimonio, los más importantes son San Jorge y el dragón, junto con la lucha de moros y cristianos. Natalia Bañeza, por su parte, nos cuenta que San Jorge y su leyenda son uno de los hechos más importantes para la ciudad. Interesante vídeo. Me gustaría saber qué os parece el conocimiento que tiene la población de la historia cacereña. Bueno, la gente en Cáceres conoce fundamentalmente que vivimos en una ciudad con muchos monumentos, saben que ha sido importante, que además son espectaculares. Yo creo que lo que falta fundamentalmente es conocer más al detalle acerca de la historia de esta hermosa ciudad. A veces da la sensación de que los cacereños vivimos casi de espaldas a ese entorno extraordinario que no tenemos, valoramos, ese casco ¿no? Lo que antiguo. tenemos. Lo conocemos, pero no sabemos la historia de la concatedral de Santa María, no sabemos el edificio de Obispo Galarza que hay enfrente de la concatedral, cuándo surge, quién lo construye, por qué se construye, qué objetivos se perseguían. Profundizar, por lo tanto, en algo tan nuestro, tan vital como es conocer la historia de Cáceres y, por lo tanto, la historia de los cacereños. Me ha parecido muy interesante el tema que habéis planteado antes del callejero, el saber por qué una calle se llama Avenida La Montaña, Cánovas, etc. ¿Vale? Si me podéis poner algún ejemplo. Sí, ¿vale? podemos ponerte, pues hace poco, en la última conferencia que estuvimos haciendo en el Ateneo, Marcelino estuvo abordando la historia de las calles más históricas, más antiguas, más tradicionales de esta ciudad. Muy poca gente sabe, cuando pasea por la calle de San Antón, que se llama así porque ahí había una ermita, la ermita de San Antón, que hoy es el Gran Teatro, por ejemplo, o que la calle Pintores hace referencia, o la calle Caleros, que es tan tradicional, tan cacereña. Esas dos calles hacen referencia a los gremios que existían en la antigüedad, donde los zapateros se ponían en un mismo sitio, los pintores en un mismo sitio, la gente que hacía la cal en otros, y de ahí venían muchos de esos nombres. O estamos aquí ante una persona que en su labor de concejal le dio muchos nombres a esta ciudad y además con mucha importancia acerca de las culturas amerindias, en las cuales los cacereños tuvimos tanta relación. Bueno, pues entonces, como surgía en el barrio o la barriada que entonces se llamaba de Moctezuma, poner nombres a las calles, pues sugerí a la Comisión de Cultura, yo era entonces el presidente, y al Pleno del Ayuntamiento que fueran nombres de grandes personalidades del indiario, ¿verdad?, de América, las que se nombrasen. La calle Caupolicán, ¿no? La calle Caupolicán, la calle, bueno, Cuauhtémoc, etcétera. La propia avenida que estuviera dedicada a doña Isabel de Moctezuma, etcétera. O, por ejemplo, también que la gente se entere de que la Avenida de la Montaña se inauguró como Avenida del 1 de Mayo.
es decir, del Día del Trabajo, del Día de los Trabajadores. Así es como se llamó. Casi es mejor ahora que se llama así. Según cómo está. Efectivamente, a través del callejero, a través de los nombres de las calles, van surgiendo personalidades cacereñas, extremeñas y españolas, por supuesto, que tienen un mérito para haber merecido ser su nombre a esta calle, ponga nombre a una determinada avenida. Y también acontecimientos, porque hay calles que se llaman pues Batalla del Salado. Entonces, también saber por qué se llaman de esa manera, qué fue aquella batalla o qué importancia tuvo para los españoles en general, ¿no? Nos gustaría, porque el tema es muy interesante, saber cómo se decide, cómo se llama una calle. O cómo se decide, se reúnen. No, en principio era el pueblo el que ponía nombres vale, a las calles. Los gremios ponían nombres a sus calles. Vale. Antes ha dicho Víctor, pues todas las que tienen nombres de gremios, o hermandades, o cofradías, que eran todas del mismo sector industrial, ¿no? Hablado de caleros, de pintores, zapatería, paneras, etcétera, etcétera. Son nombres gremiales. Otras eran también se ha referido a las ermitas que había en esas calles, ¿no? Se ha referido a la calle San Antón, la calle San Pedro, cuyo monasterio San Pedro todavía está parcialmente de pie enfrente de San Juan, la calle Santi Espíritus, que era un hospital y una ermita que había allí, la calle de la Consolación, etcétera, etcétera. Pero en el siglo XIX, a finales ya, el ayuntamiento tomó la decisión de poner por acuerdo municipal dos nombres, una que era el general Esponda y otra que era el general Margallo, a dos personalidades militares. Uno, Margallo, era de Montánchez, ¿no? Era cacereño, como me dice, Esponda no, pero era capital general de Extremadura. Y por tanto ya desde ese momento esa misión de poner nombres a las calles va a ser monopolizada por el ayuntamiento. Normalmente por una comisión ciudadana o una comisión de cultura que decide qué nombres se ponen a las calles y se aprueba en pleno, claro, después ya esa es una propuesta. Entonces, desde ese momento, desde principios del siglo XX, es el ayuntamiento el encargado de delimitar y poner los nombres de las calles. Vale. Y bueno, según cómo está ahora el mundo noticiario, el mundo de los informativos, nos gustaría saber un poco por qué ocurren las cosas que ocurren ahora, como puede ser el conflicto que existe en este momento entre Palestina e Israel. Sí. Por ejemplo, uno de los problemas de nuestra sociedad que va tan rápido, donde las noticias son de 30 segundos, de un minuto, la gente ve en un telediario, por ejemplo, que están cayendo bombas en Palestina o que hay un conflicto armado que enfrenta a unos y a otros, pero no sabe el origen. Y nadie se lo va a explicar porque requiere cierto tiempo y en la inmediatez eso no es posible. Palestina, lo que hoy es Palestina, estuvo durante mucho tiempo, obviamente, en manos árabes y en la última etapa en manos del Imperio Turco. Y cuando el Imperio Turco, que había participado en la Primera Guerra Mundial, cae, se viene abajo, se hace un protectorado de toda esa zona que en este caso se le da a Inglaterra, que colonizó, que fue la colonia, mejor dicho, la metrópoli de esa parte, de Palestina. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, del final de la Segunda Guerra Mundial, en un territorio que en ese momento estaba bajo dominio inglés, empiezan a arribar pues colonos judíos que empiezan a asentarse. Y en 1948 surge un conflicto. Había una población palestina, había una población judía y no se sabía qué hacer con eso. Y había una decisión y era que el mandato británico terminaba y por lo tanto se tenían que retirar. Y en 1948 surge una proclamación, en este caso unilateral, del Estado de Israel. Un acuerdo de la ONU. De la ONU, sí, que no es reconocido por los palestinos. Y en ese momento empieza un conflicto entre los palestinos que había y los colonos y los habitantes judíos que en ese momento también había en Palestina. Un Estado de Israel que se proclama y un Estado de Palestina que también se tendría que haber proclamado al mismo tiempo, pero que no llega a hacerse. Y en ese momento surge el conflicto. Por eso hoy la parte palestina está exigiendo
que se le reconozca como el Estado, que fue lo que se decidió en 1948 en la ONU, el Estado de Israel, el Estado de Palestina, y la parte de Israel lo que está reivindicando es también que no se les agrede y permanecer como pueblo. Porque el conflicto sí es la franja de Gaza, ¿no? Que no se sabe a quién pertenece. Gaza y Cisjordania habían sido, es de Palestina, habían sido territorios que en un principio pertenecieron al Líbano, a Libia y a Egipto, pero que en 1967, en una guerra que se produce llamada de los 7 días, Israel invade esos territorios. Por eso se llaman territorios ocupados. Los invade, no les pertenecía, no era el Estado primitivo de Israel. Los invade y decide quedarse allí. Y en ese momento surge el conflicto hasta que en los acuerdos de Oslo, ya en época reciente, 1982, se decide que Israel tiene que irse de Gaza y Cisjordania. Lo que pasa es que hasta el día de hoy eso tampoco se ha producido. Vale. Bueno, lo que pasa es que esa es la parte, diríamos, documental o la parte más periodística, la que ha salido incluso en espléndidas películas como Éxodus, ¿no? Novelas como la de León Uris sobre la marcha del pueblo de Israel. Pero luego está el sentimiento, es decir, muchos de estos conflictos nacen porque hay un pozo histórico de odio. Ten en cuenta que Palestina viene de filistines, de filisteos. Es decir, el pueblo que primero habitó toda la franja de Gaza fueron los filisteos. Recordemos a David y Goliat ya pegándose, a pedrada limpia, ¿no? en la propia Biblia. Pero después es que el pueblo de Israel es expulsado, el pueblo de Israel que está en su tierra prometida. Esa es la tierra que le prometió Dios y esa es la que ocupa. Pero luego fueron expulsados. La diáspora es un proceso histórico por el cual el pueblo de Israel fue expulsado violentamente de su tierra prometida, con condena a muerte a todo el que volviera. Esto lo hicieron los romanos. Y los romanos entonces ya lo que hicieron fue entregar a esos pueblos filisteos o filistines todo ese territorio. Y los israelitas, cada uno... Son el pueblo sin tierra, ¿no? Yo creo que el primer país al que se vinieron los judíos fue España. Sefarad, que la llamaban. Bueno, de hecho aquí está en la judería, ¿no? Que... Estaba también. Y ellos se llaman sefarditas porque son habitantes de la antigua Sefarad y conservan el castellano. Muchos de ellos hablan, hombre, es un castellano ladino, que se dice, porque es un castellano medieval, el que ellos conservan, pero que tienen ese orgullo de ser españoles, de ser sefardíes. Luego, durante la Edad Media, hubo persecuciones de judíos, matanzas de judíos, asaltos de judíos, etcétera, etcétera. Hasta que, como dice Víctor, se le empezó a reconocer, porque sí fueron allí los judíos subrepticiamente, aunque lo tenían prohibido, se fueron estableciendo allí. Y fueron creando grupos de terrorismo. La verdad es que el terrorismo actual le enseñaron los judíos. Es otro tema en el que se puede hablar mucho, sobre todo aquí en España. Meter camiones llenos de explosivos dentro de un hotel y hacerlo reventar y el hotel salir por los aires de Jerusalén. Pues eso era, o gentes con bombas, todo esto. Bueno, pues era el pan nuestro de cada día en los momentos previos esos en que la ONU dijo, no, vamos a ver, vamos a poner orden aquí. ¿En qué año estamos hablando ahora? de 1947 y 48. En 1948, cuando la ONU dice que tiene que partirse Palestina, uno es el Estado de Israel y otro es el Estado palestino. Lo que pasa es que el Estado de Israel tenía más fuerza, tenía apoyo militar y prácticamente de manera unilateral se convierte en Estado y no reconoce, no permite que se pueda proclamar el Estado de Palestina. Sobre todo de Estados Unidos, porque donde los israelitas, donde los judíos, no sé si israelitas, pero judíos, obtienen unas riquezas enormes, es en Estados Unidos. Y donde existe el grupo de presión más duro y más fuerte de Israel es en Estados Unidos. Y por supuesto los Estados Unidos siempre, históricamente apoyarán a Israel frente al mundo árabe. Ese es un conflicto que está ahí y que el odio del mundo árabe hacia América no es porque los americanos sean más o menos simpáticos, no. Es porque en Estados Unidos está el grupo de presión más rico, más fuerte y más poderoso.
Más fuerte de Estados Y Unidos. exactamente. Que apoya a Israel se mantiene por eso, porque los Estados Unidos continuamente, ahora se ha visto en esta última discusión sobre la Franja de Gaza, en que los Estados Unidos han votado en contra de reconocer a los palestinos como país vigilante en la ONU, ¿no? Como País observador. Bueno, observador, más Estado observador observador. es la palabra suave, Pero bueno. que van a estar allí vigilando. Bueno, este es un tema que esperamos que no se alargue mucho más, que pueda tener solución en algún momento. Y bueno, otro de los temas que nos interesa aquí en España es el conflicto que hay ahora mismo en Cataluña. Bueno, es un conflicto antiguo, es un conflicto que no viene de ahora, tiene sus raíces. Existía un reino de Aragón, ha existido una cultura catalana, una lengua catalana, estructuras independientes, su propia moneda, eso ha estado ahí. Lo que pasa es que, además, la primera monarquía que aquí, monarquía unitaria entre comillas, ¿no? Que había, la de los Austrias, pues respetaba incluso las tradiciones culturales y lingüísticas de cada uno de esos reinos. El rey Carlos I, por ejemplo, Carlos V de Alemania, emperador, era rey de Castilla, era rey de Aragón, era rey de Navarra, y tenía que ir a cada uno de esos territorios a jurar el cargo, por ejemplo. A las cortes. A las cortes. Bueno, los reyes. Existía una frontera, existían sus aranceles y sus tasas. Para pasar un producto de Castilla a Cataluña o viceversa, tenías que pagar la correspondiente tasa. Hasta que en el siglo XVIII, con los Borbones, con la guerra de sucesión, pues se produce, viene una monarquía que tiene un concepto más unitario, que es la monarquía borbónica, e impone pues, una sola estructura administrativa. Pero bueno, el conflicto catalán-nacionalismo ya surge fundamentalmente en el siglo XIX, y desde ese momento pues han surgido sus más y sus menos. Aquí el primer estatuto de autonomía de Cataluña surge en la República, y además fue un acuerdo político, además con una intervención magnífica de Manuel Azaña en el Congreso de los Diputados defendiendo el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Fue un acuerdo porque los catalanes habían proclamado el Estado catalán independiente. Al final se consiguió parar eso. Francesc Macià, efectivamente, al final se consiguió parar y hubo un acuerdo político que fue el Estatuto de Cataluña, a partir de 1934, si no recuerdo yo mal, 1934. El franquismo, probablemente el franquismo ha sido el que más nacionalistas catalanes ha hecho en este país, sin ningún género de duda. Esa persecución que hubo de la lengua, de la cultura, de las tradiciones, es lo que más catalanes ha producido entre la población. De hecho, el voto nacionalista está más para más de 50, ¿no? Sí, pero digo, entre la población, porque la burguesía y los poderes económicos catalanes fueron muy franquistas. Toma, es que, todo el general, franquismo, ¿no? donde más invirtió para infraestructuras, para que todos los españoles sujetáramos la industria catalana, ha sido en la época. Sí, ahí estaba el gran empresario, el empresario Marx, ¿no? Claro, No, Juan March no fue RX, Sí, sino no, Marx. Bueno, March realmente era mallorquín. Pero los países catalanes que recibieron el resto de España, bueno, y concretamente Extremadura, no recibió ni la décima parte de lo que recibió Cataluña. Carreteras, ferrocarriles, puertos, industrias, inversiones públicas. En Cataluña se vivía estupendamente. Aquí en Extremadura estábamos a la cuarta pregunta. Pues sigue siendo ahora igual, ¿no? Sigue habiendo muchas diferencias. Hubo unas autonomías de primera y hubo unas autonomías de segunda. Eso que se llama deuda histórica, ¿no? Que en política se ha hablado tanto. La deuda histórica se entiende o es aquello que no recibieron en su momento las comunidades de Andalucía o las comunidades de Extremadura, y que reclaman como dinero para poder invertir. Como se había invertido tanto en Madrid, en Cataluña, en el País Vasco, se decía, aquí en Extremadura, aquí en Andalucía no ha habido esas inversiones, por lo tanto reclamamos esa deuda histórica del Estado. Bueno, de hecho todavía nos falta camino, ¿no? Porque somos objetivo número uno en Extremadura proyectos sigue siendo europeos. objetivo número uno, sí, efectivamente. De la Unión mucho. Europea. De la Unión. Sí. Ya la única comunidad del conjunto del Estado. Exactamente. Bueno.
Pues nada, muchísimas gracias por venir. Ahora vamos a ver lo que es la presentación del libro de Marcelino Cardiaguet y bueno, luego nos contará en qué consiste. Tras más de 50 años de trabajo, Marcelino Cardiaguet ha enseñado en la universidad. Ha sido diputado provincial de Badajoz y concejal 16 años en Cáceres. Por eso, desde el Ateneo, han querido homenajear su larga trayectoria. Guadalupe y otros, conferencias en el Ateneo de Cáceres, desarrolla temas que reflejan el trabajo de Marcelino como coordinador de la sección de Historia y Arqueología, en el que ha enriquecido y sigue enriqueciendo los conocimientos de los asistentes a las charlas y coloquios. Esta semana hemos preguntado en las redes sociales: ¿cuál es el evento o hecho más importante en Cáceres? Juanma Zamorano nos comenta que uno de los actos más importantes fue cuando obtuvimos el Patrimonio de la Humanidad. Mamen Barahona nos cuenta que además de ser patrimonio, los más importantes son San Jorge y el Dragón, junto con la lucha de moros y cristianos. Natalia Bañeza, por su parte, nos cuenta que San Jorge y su leyenda son uno de los hechos más importantes para la ciudad. Bueno, su nuevo libro, Guadalupe y otros temas, ¿en qué consiste? Explíquenos un poco, nos introduce dentro del tema. Bueno, pues es el segundo libro que publica el Ateneo sobre temas históricos, de los cuales he sido autor. El primero fue la biografía de don Diego María Creuet del Amo, uno de los titulares de las calles y uno de los grandes juristas que ha dado Cáceres, pero realmente importante, ¿no? Presidente del Tribunal Supremo, presidente, diríamos, de las más altas autoridades. Es que no recuerdo porque eran tiempos de la dictadura de Primo de Rivera y no recuerdo entonces cómo se llamaba esa alta autoridad, ese alto organismo jurídico. Pues don Diego María fue el presidente. Y ahora el Guadalupe y otros temas, que es una selección un poco a trebolillo, ¿verdad? Si quiere enséñeselo al público. Sí, ¿vale? De una serie de temas que hemos visto en el Ateneo, que hemos hablado, que hemos debatido, que hemos discutido sobre ellas, conferencias sobre las reformas económicas de los de Isabel la Católica, se hacían un poquito para ver si los actuales legisladores tomaban un poco de ejemplo, ¿no? O las reformas económicas que hubo en el año 1959 para adecuar la peseta al resto de las monedas europeas. Otra serie de hechos económicos importantes, bueno, y jurídicos y políticos, etcétera, importantes en España, en Europa y en Extremadura. La guerra de independencia. Exactamente, la guerra de independencia en Cáceres. Este fue una reseña también de una exposición que se hizo en el Archivo Municipal de Cáceres. Había una serie de documentos sobre la guerra de independencia en la ciudad de Cáceres y entonces se hizo una exposición muy bonita y hicimos precisamente una mesa redonda o un debate sobre el tema. Pero bueno, hay muchísimos temas, el índice es bastante amplio, yo creo que es bastante interesante y que la gente puede encontrar en este libro pues respuesta a muchos problemas o a muchos interrogantes que haya sobre la historia del pasado. Espero que les guste a todos. Es un libro novenal, por tanto está allí en el Ateneo. Puede ir cualquiera a recogerlo porque allí amablemente se lo harán. Vale. ¿Cómo surgió la idea o quién le animó a escribir el libro? No, el libro no está escrito ex professo para libro. Vale. Son conferencias que se dieron. Vale. Porque en el Ateneo pues no paramos, somos incansables, ¿no? Todos los lunes nos reunimos, todos los lunes debatimos un tema, hay un ponente, se designa un ponente dentro de los miembros de la sección, el ponente expone el tema
y después el resto lo debaten con él, le preguntan, aclaran cuestiones, etcétera, etcétera. Eso es el trabajo que hacemos habitualmente, todas las semanas. Y después pues surgió el tema, oye, ¿por qué no, como llevamos ya cientos de conferencias dadas aquí, ¿por qué no recogemos algunas y el Ateneo, que debe ser un organismo de difusión de la historia y de la arqueología, ¿por qué el Ateneo no lo publica? Pues sí, el director del Ateneo, el presidente del Ateneo, don Esteban Cortijo, pues acogió la idea, dijo, venga, pues presentarme en la sección de historia una selección y nosotros lo proponemos a la consejería, porque el libro lo publica el gobierno de Extremadura, la Consejería de Cultura y Educación del gobierno de Extremadura, la editora regional, evidentemente, y así en esas condiciones pues se llevó a cabo esta tarea de divulgación de los temas que se ven en el Ateneo. Pues muchísimas gracias. El libro, como bien ha dicho Marcelino, va a estar en el Ateneo de Cáceres y bueno, me gustaría que hicieseis una invitación a la población en sí, porque pueden ir y participar dentro de la sección sí. de Nosotros historia. los invitamos a que nos acompañen los lunes. Hombre, evidentemente que en un recorrido por la historia. Exactamente. Y los que quieran llevarse el libro van a descubrir muchos temas muy interesantes de Extremadura, de este país y de nuestra sociedad. Hombre, lo que pasa es que el Ateneo es una asociación de personas con inquietudes intelectuales, es decir, no es a misa diaria, no, es una asociación. Hay que desear pertenecer a esa asociación, hay que inscribirse como ateneísta, es bueno, un trámite sencillísimo y sobre todo ahora que estamos en crisis, muy barato. Y entonces ya sí, ya se puede participar, no solamente en la sección de historia, sino bueno, en muchas otras secciones, todas ellas muy interesantes, muy atractivas que hay en el Ateneo. Bueno, muchísimas gracias por venir, a Victoria, a Marcelino, ha sido todo un placer, muy interesante. Seguramente que os tendremos aquí en otro programa. Y bueno, siempre que queráis, siempre que queráis. Sí. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos la semana que viene. Cultura. El cultivo de la mente y de la inteligencia. Política. Pues una actividad muy noble que por desgracia está deviniendo en algo muy banal. Sociedad. El sustento del hombre y el resultado de un largo proceso de la humanidad. Educación. Algo necesario e imprescindible que está ahora mismo en horas muy bajas. Sanidad. Otro asunto, otro problema que también está en horas muy bajas por la crisis económica. ¿Y una frase? Pues lo que decía Marco Tulio Cicerón sobre la historia, que es maestra de la vida. Cultura. Bueno, cultura pues es la acumulación de todas las respuestas que el hombre ha dado frente a los problemas de la naturaleza, tanto físicos como intelectuales, diríamos, como económicos. Todo ello es cultura. Política. La política, como decíamos antes, es una noble actividad, pero que muchas veces se tergiversa porque se dedican a ella gentes que no están preparados para ella. Sociedad. La sociedad es convivencia, la sociedad es ser amables unos con otros. Educación. La educación es ir eliminando instintos en los muchachos, en los jóvenes, e irles poniendo formas de comportamiento adecuadas a esa convivencia social. Sanidad. Sanidad, bueno, pues es mantener nuestro cuerpo e incluso nuestra alma en condiciones físicas y morales adecuadas. ¿Y una frase? Bueno, pues también recordar una vieja frase, todos los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla.